porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza. Porque Dios quiere hablarte. Porque Dios quiere bendecirte. Porque Dios quiere darte esperanza para hoy. Un saludo lleno de amor para ti. Sí, para ti que abres el corazón, que escuchas la voz de Dios y que te refugias en sus brazos de amor. Bienvenidos a este espacio de refrigerio espiritual. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 11 al 13, se narra una historia impresionante. En solo 3 versículos se descorre la cortina de una derrota convertida en victoria, una vergüenza transformada en gloria y una humillación que enarbola la bandera de la honra y la valentía. El relato bíblico cuenta que el ejército filisteo se había reunido en Ley para atacar al pueblo de Israel. Pero, ¿qué había en Ley para que los filisteos escogieran ese lugar para presentar batalla? ¿Acaso era un lugar estratégico o fortificado? Leamos lo que dice el texto bíblico. Segundo de Samuel 23:11. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Por lo regular, los ejércitos buscaban lugares estratégicos donde pudieran atacar y encontrar refugio al mismo tiempo. Pero, ¿un campo de lentejas? ¿Por qué escoger un campo sembrado, listo para ser cosechado? Por varios años, los filisteos habían saqueado los campos israelitas. El pueblo sembraba y los filisteos se llevaban la cosecha. Esto se había transformado en un patrón cruel y degradante. Los filisteos atacaban, el pueblo de Israel huía. Los filisteos se sentían prepotentes, los israelitas cobardes. ¿Sabes? La dinámica de vida de los seres humanos no difiere mucho de este cuadro. La maldad humana ha transformado algunos corazones en prepotentes y sanguinarios, siempre listos a destruir y avasallar a los más débiles. El mundo es un escenario que está patas arriba. A los malos parece que todo les va bien. Tienen riquezas, poder, éxito, honra, mientras que los buenos sufren la deshonra de ser simplemente débiles y pobres. La filosofía de que a los buenos solo le ocurren cosas buenas y a los malos cosas malas no es tan cierta, o por lo menos no es lo más común en este planeta Tierra. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si Dios es un Dios justo, no defiende a los buenos y destruye a los malos? La frase final del versículo 11 dice que el pueblo había huido delante de los filisteos. Si leemos sobre los constantes ataques de los filisteos, pudiéramos pensar que huir era cuestión de vida o muerte. Después de todo, ¿qué podían hacer un simple grupo de campesinos frente a un ejército tan temido y sanguinario? La popular frase que dice «soldado que huye pelea otra batalla» era muy aplicable a «campesino que huye vive para volver a sembrar». A la razón lógica de cualquier ser humano consciente del peligro, la huida era completamente justificada, a menos que, pudiendo afiliarse a un ejército mucho más poderoso, se conformaran simplemente a huir y se resignaran solamente a perder. Pero volvamos al escenario bíblico para tratar de comprender lo que sucedió aquel día. Allí están los filisteos y los israelitas. Los filisteos eran un pueblo pagano que adoraba a falsos dioses. Los israelitas eran el pueblo escogido por el único y verdadero Dios. Los filisteos tenían hombres bien entrenados y líderes humanos muy capaces. Los israelitas tenían una fe que necesitaba ser entrenada y un general todopoderoso a quien no acudían. Siendo sinceros, ¿quiénes tenían más ventajas? ¿Los filisteos que contaban con la habilidad y fuerza humana,
o los israelitas que tenían a su disposición la fe y el poder de un Dios supremo? El campo de lentejas representaba el sustento material de la familia israelita, pero también era un símbolo de su prosperidad como nación y sobre todo de la presencia del Dios que los representaba y cuidaba. Cuando los filisteos atacaban sus cosechas, no solo los estaban privando de su alimento físico, sino de su dignidad y de su fe. ¿Te parece una escena conocida? Tú y yo somos como esos israelitas frente al campo de la vida. El enemigo, aunque se autodenomina general de las legiones del mal, es tan solo un imitador, un simple doble, que intenta rugir como si fuera un león. Sus armas son de doble filo, pero solo pueden herir el cuerpo. Su ataque es dramático, pero limitado a su propio escenario. Por otra parte, tú y yo contamos con un general eterno, omnisapiente y omnipotente. Él es el verdadero león de la tribu de Judá. No necesita dobles que falsifiquen su palabra ni escenarios humanos para desplegar su poder. Hebreos 4:12 asegura que su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quiénes son los filisteos que intentan destruir tu vida económica, emocional y espiritual? ¿El desempleo? ¿El divorcio? ¿Los errores de tus hijos? ¿El remordimiento de tu pasado? ¿Las deudas? ¿Los conflictos familiares? Sí, la lista pudiera ser desgarradoramente larga. Como aquellos israelitas, miras a tu alrededor, desnudas la realidad visible ante tus ojos y te convences a ti mismo de que huir es la única vía de escape. Pero, ¿crees que realmente puedes escapar de tus propios conflictos cotidianos? ¿Acaso ser un prófugo de la vida es la única solución? Ante todo pronóstico razonable, aparece en la escena del campo de lentejas un hombre llamado Sama. Al mirar el escenario me pareció verlo corriendo como hacían todos, pero el versículo 12 hace una instantánea que paraliza cualquier sentido de lógica humana. Sama se detiene en medio de aquel terreno y lo defiende. ¿Cómo? ¿Con qué? El mismo versículo 12 tiene la respuesta. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos, y el Señor le concedió una gran victoria. Sama no era un superhéroe de Hollywood, ni un maestro de artes marciales. Tampoco era un hombre dotado de una fuerza sobrenatural. Sama era un hombre común, un padre, un esposo, un campesino que sembraba lentejas. Un hombre que se cansó de huir. Ley podía haber sido una escena más de derrota y vergüenza para los israelitas. Aquel día podría haber pasado a la historia como un episodio más de la superioridad y arrogancia filistea. Ley cambió la historia que escucharían los niños israelitas a través de las generaciones. Aquel día, en aquel común campo de lentejas, Sama, un hombre del pueblo, un ser humano como tú y yo, se atrevió a confiar en Dios y dejó de huir. ¿Quieres ver grandes victorias en tu vida? No te preocupes por la recompensa de los buenos o de los malos. Tampoco te detengas a mirar su fuerza y poder. Deja de huir de la vida. Enfrenta al enemigo, porque más son los que están contigo que los que están con ellos. Santiago 4, 7 y 8 dice: Sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Querido amigo que me escuchas, Dios está ansioso por acercarse a ti, pelear tus batallas y darte el triunfo definitivo. Muy pronto la maldad de este mundo llegará a su fin y cada cual recibirá su justa recompensa. ¿Qué pasará con aquellos que se aferran por medio de la fe a las promesas de un Dios todopoderoso? Apocalipsis 2:17 tiene la respuesta.
todo aquel que se coloque al lado de su legítimo general es un vencedor y por lo tanto se le dará a comer del maná escondido, símbolo de ese sustento que ningún ser humano puede arrebatar. Además, le está reservado un nombre nuevo, escrito en una piedrecita blanca. Un nombre que solo conoce aquel que escudriña los corazones y el que es capaz de escribir con su propio dedo una historia que nadie puede borrar. Frente a tus muchos conflictos y desafíos, no huyas, detente, mira a Jesús, porque en Él tú tienes la victoria asegurada. Que el Dios de misericordia y paz te acompañe cada día, te proteja el Señor de todo mal y guarde tu alma. Jehová guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén.